Bienvenidos a todos nuestros seguidores de su canal Carlos Hernández Abogados. Hoy vamos a compartir con ustedes lo concerniente al contrato de suministros. El contrato de suministros es una herramienta jurídica contemplada en el derecho comercial colombiano y que está regulada por nuestro Código de Comercio en Colombia para que sirva de puente o de acercamiento para suplir necesidades en punto de venta de bienes o de servicios de manera habitual que permanecen en el tiempo. Esta herramienta es muy usada por los empresarios en Colombia para que se determine tanto en una contraprestación definida en el tiempo con unos precios determinados y fijados de mercado, en las cuales entre una parte que será el que suministre los bienes y servicios y la otra parte que será el suministrado o consumidor de bienes y servicios acuerden de manera permanente en largos plazos, que es una característica esencial de este contrato, una contraprestación, es decir, que una parte le suministre a otra llamada empresario bienes o servicios de manera permanente con precios fijados y con preferencias, más no con exclusividades que han sido prohibidas por la Ley 256 de 1996, en tanto de que se previene la cartelización o de pronto de la competencia en el mercado, que está ampliamente regulada por dicha norma. Bien, entonces el contrato de suministro tiene un concepto desarrollado por el Código de Comercio colombiano y es por el cual una parte se obliga a cambio de una contraprestación a cumplir en favor de otra en forma independiente prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios. Esa es la definición que nos trae el artículo 968 de nuestro Código de Comercio colombiano. Estas normas están reguladas, este contrato, esta herramienta jurídica está regulada entre el artículo 968 a 980 del Código de Comercio. Y esta es una característica principal, que es un contrato o una herramienta o un medio colaborativo empresarial nominado, típico. Esto es porque está regulado ampliamente por nuestra legislación comercial. Allí confluyen varios pronunciamientos y varias jurisprudencias que se ha tejido a lo largo del tiempo. Una de ellas es la Corte Suprema de Justicia o sentencia de casación de la Corte de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que es la sentencia del 13 de noviembre de 2019, sentencia SC, para que la tengan allí apuntada, 4902 de 2019, magistrado ponente el doctor Luis Alonso Rico Puerta, en el cual ha determinado y se ha estudiado, esta es una sentencia muy importante porque se ha estudiado el contrato de suministro y se ha determinado los bienes esenciales o los elementos esenciales que confluyen para la celebración de este tipo de contratos y cuál es la manera de regular las relaciones entre los empresarios y entre la prestación de servicios o la prestación o la venta de objetos. Aquí se regulan varios tipos de cosas, por ejemplo, situaciones en punto a las compraventas de bienes y a la venta de servicios también. Entonces es una herramienta que ha sido ampliamente regulada tanto por la ley comercial como por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil, en la cual ha venido desarrollándose en el tráfico jurídico, en el giro ordinario de los negocios de las empresas, pues cómo se ha ido desarrollando y cuáles han sido los procedimientos, las vicisitudes y las diferencias que se han encontrado en el desarrollo del objeto contractual de este tipo de mecanismos jurídicos tan útiles para el empresario. Entonces vamos a invitarlos a hacer un repaso, que este es uno de los videos y uno de los objetivos de nuestro canal es que sirva de ayuda para los estudiantes de derecho, para los abogados, los colegas que de pronto no son especialistas en nuestro fuerte, que es el derecho comercial, y que de pronto entre todos y con esta comunidad jurídica pues estudiemos los diversos mecanismos con que cuentan los empresarios y con que ofrece la ley mercantil para que hagan buen uso de él.
Bien, veamos entonces qué sujetos vamos a estudiar un poquito ya en materia académica, vamos a estudiar un poquito de orden teórico y práctico para qué sirve un contrato de suministro. Y vemos cómo entonces cuáles son las partes que celebran este tipo de contratos. Allí generalmente es usado este tipo de contratos entre proveedores y empresas. Entonces, proveedores de servicios y empresarios, que son los consumidores o los suministrados, y los proveedores o suministrantes son las principales partes que intervienen en la celebración de un contrato de suministros. Es importante determinar la palabra, porque la palabra proveedor indica cuando se va a hacer, por ejemplo, un proceso de insolvencia, abro un paréntesis, que se va a hacer en materia de reorganización o de liquidación y demás, pues el proveedor, la palabra proveedor es importante porque tiene una preferencia, no es un acreedor personal o quirografario, sino que es un acreedor con cierta preferencia, por eso se denomina proveedor. Es importante ese aspecto jurídico. Y en la parte del suministrado, el consumidor, porque también podría estar en una relación, y de hecho están en una relación de consumo, en el cual también podría haberse regulado por la ley 1480 de 2011, que es la ley de consumidor. Entonces también allí confluyen esas regulaciones en este tipo de materias, y que también, como lo advertimos, la ley 256 del 96 también regula este tipo de situaciones, y también algunas normas de orden público y también algunas normas de carácter digamos público, no tanto privado, porque existen entes estatales como ente estatal o entidades públicas como por ejemplo la prestación de servicios públicos, que también tienen que ver con el contrato de suministro y ello lo regula el Estado. Pero digamos, para el contrato de suministro, que generalmente se utiliza como herramienta privada los empresarios, digamos que este tiene unas ciertas características. Estas es un contrato bilateral, ya que representa se celebra por ambas partes y se obligan recíprocamente, por eso es bilateral. Ambas partes asumen, uno entrega un servicio o entrega cosas o bienes y la otra parte suministrada la que lo recibe, y el acuerdo es bilateral entre los dos, entre ambas partes, por eso una característica es que sea bilateral. Otra característica es de tipo oneroso, porque representa utilidad para ambas partes y por eso es una característica importante. Otra situación o característica que determina los contratos de suministro son que son consensuales, es decir, no requieren de una solemnidad, simplemente el mero acuerdo de voluntades entre las partes. Otra característica es de que es de tracto sucesivo, y esto es importante. Esa característica de tracto sucesivo tiene que ver con que las periodicidades y las prestaciones en el tiempo perduren o se prestan periódicamente. Esto no se puede confundir con que sea el contrato conmutativo, que también es otra característica, y que es una situación esencial del contrato de suministro. Entonces es de tracto sucesivo porque se hacen por prestaciones periódicas. Y más adelante vamos a ver la característica conmutativa. Es un contrato principal, pues no depende de la existencia de otro, sino que es un contrato autónomo, independiente y principal, que puede tener obligaciones derivadas de él, ¿cierto? Adicionalmente, otra característica es que es nominado, es decir, que está regulado tanto en su formación como en su ejecución y en su terminación por el Código de Comercio colombiano. Allí está regulado. Es conmutativo porque es beneficioso para ambas partes y se entiende que las prestaciones son equivalentes. Conmutativo es beneficio para ambas partes y sus prestaciones son equivalentes, y por ende el contrato tiene un equilibrio contractual, y que es una situación muy importante, que es que dure en el tiempo. Una característica esencial de que dure en el tiempo el contrato de suministro, porque la idea es ofrecer certeza tanto en el proveedor que vende algún producto o que vende algunos bienes o servicios, y en el comprador o suministrado que va a adquirir esos bienes y servicios en el tiempo, y ojalá tiempos prolongados. Estamos hablando de mínimo un año. Esa es la idea del contrato de suministro, tal como lo determina y lo desarrolla
la Corte Suprema de Justicia de usar la Casón Civil a partir de todos los procesos o procedimientos que llegan, o procesos o casos que llegan hasta su conocimiento. A veces no llegan a la Corte Suprema de Justicia, pues porque se celebran tribunales de arbitramiento, entonces se resuelve por la justicia privada para los empresarios, que vamos a ver, es una cláusula que se puede pactar en un contrato de suministro y en cualquier otro tipo de contrato, en este caso el de suministro. Es un contrato que tiene otra característica y es de libre discusión. Las partes acuerdan el precio, el plazo de suministro, con qué periodicidad se va a realizar, cómo se va a celebrar, cómo se va a ejecutar y cómo se va a dar por terminado. Bien, ya verificando esas características que se pueden dar en el contrato de suministros, pues vamos a ver cómo es que se desarrolla o qué se debe prever en la celebración de este tipo de contratos. Es importante que las partes se asesoren de expertos. A veces se acude mucho a las minutas y a los modelos que se encuentran en internet. Un consejo desde Carlos Hernández Abogados y desde este canal es de que acudan a expertos para que cuando ambas partes, que en un contrato tan serio como el contrato de suministros, porque es un contrato que se caracteriza por la estabilidad y duración en el tiempo, entonces ustedes mirarán que es un contrato que su causa, lo que motiva la causa de la celebración de ese contrato es que dure en el tiempo. Por ende, debe de ser una empresa establecida y seria la que otorgue o venda o ofrezca el suministro. E igual manera, el suministrado del consumidor tiene que ser una empresa seria, una empresa que perdure en el tiempo, porque el elemento esencial que motiva la causa de este contrato para su formación es que se dure en el tiempo, es decir, que las prestaciones sean periódicas y estemos en un tiempo no mínimo, sino un tiempo que perdure. Bien, dentro de ello puede suceder que se debe determinar muy bien el objeto del contrato, de la contraprestación y de lo que van a pactar. Se debe determinar también como consejo, digamos, de la celebración de este tipo de contratos, qué cláusulas y cómo se va a desarrollar el tema. Por ejemplo, puede pactarse una cláusula de preferencia, es decir, que en un plazo determinado de tiempo se celebra suministrar ciertos bienes o servicios y se acuerda directamente el precio, por ejemplo, y la forma de determinación y la forma de prestación periódica anticipadamente, para evitar estar celebrando una gran cantidad de contratos de compraventa todo el tiempo. Entonces, si usted le va a suministrar materias primas como proveedor a una empresa, pues se determina cuánto es la cantidad, cuánto es el precio, cuánto es la periodicidad, y se pueden acordar desde el principio precios, plazos y formas de entrega. También es muy importante verificar el tema de cómo se va desarrollando y qué cláusulas se incluyen. Hay cláusulas importantes, como decía, la cláusula de preferencia, que es que si en un periodo de tiempo se termina el suministro y posteriormente se va a celebrar otro, pues se tenga como preferencia a esa parte que proveedora o digamos a ese suministrado. También entre ambas partes se puede pactarse. También verificar si se van a pactar cláusulas compromisorias. Por ejemplo, es muy usual que en este tipo de contratos se acuda al arbitramiento y que se resuelvan las diferencias en la Cámara de Comercio, en fin, con árbitros nombrados para resolver estas diferencias de una manera más ágil, más rápida. Pues hay empresarios que les gusta acudir a esta cláusula compromisoria, hay otros que no tanto, pero es bueno que se prevean ese tipo de situaciones. Por ejemplo, se puede pactar allí cuándo se debe realizar el pago del precio. Es importante. Si el suministro es de carácter periódico, miren qué importante, el precio debe ser de cada una de las prestaciones y habrá que pagarlo inmediatamente. Hay suministros periódicos cuando las prestaciones se hacen en fechas determinadas. Ahora bien, si el suministro es continuo, por ejemplo, el de energía, la prestación es interrumpida en el tiempo y el precio deberá pagarse de conformidad con la costumbre.
salvo estipulación en contrario, el suministro diario se equipara al continuo. Eso está regulado en el artículo 971 del Código de Comercio. También se puede pactar en relación a la cantidad, muchas situaciones que se pueden presentar acá. También se puede pactar que no se haga la cesión del contrato, que no se cedan las prestaciones frente a terceros, o si esto no se prevé, pues se puede hacer la cesión del contrato avisándole a la otra parte. Y muchas veces este tipo de contrato lo motiva, a veces no es intuito persona, pero sí lo motiva quién va a prestar el servicio o quién va a vender los bienes objetos de ese contrato de suministro para que permanezca en el tiempo. Si se hace un incumplimiento del contrato, se puede dar por terminado y este podría generar perjuicios de índole de responsabilidad civil de tipo contractual, en el cual se podría tasarse esas prestaciones y podría cobrarse daños de perjuicios materiales en orden de lucro cesante y daño emergente, y también unas situaciones que se pueden presentar allí como una indemnización integral, porque de lo que se trata acá es de que prevalezca en el tiempo tanto el suministrante como el suministrado y que se puedan atender esas prestaciones periódicas, que puedan durar, que puedan realmente servirle a la empresa, al empresario, para que pueda desarrollar su objeto mercantil. Entonces, amigos, este es un contrato muy usual. Los invitamos a que si tienen algunas dudas nos puedan escribir acá, escribirnos en la parte de abajo del video. Pueden hacernos sus comentarios, sus preguntas. Pueden separar citas si usted es un empresario, si usted es un comerciante, si usted es una persona que ha celebrado un contrato de suministro y tiene dudas en el tema. Puede separar una cita al 317, escríbanos al WhatsApp 317-572-9671 y allí podrá encontrar aclaraciones frente al tema, asesoría frente al tema con nuestro equipo de abogados expertos, y también podemos, asesorarlo en la creación, en la ejecución, en la terminación de un contrato de este tipo y prever situaciones que puedan generarle perjuicios. Bien, amigos, recuerden seguirnos en redes. Estamos en Facebook, en Instagram, estamos en TikTok y aquí en su canal en YouTube. Hasta una próxima, amigos.